Muy buenas noches a todos quienes nos están viendo y escuchando en Sin Corbatas. Un nuevo episodio para hablar de temas de interés de una manera muy clara. Y hoy estoy especialmente contento porque tenemos un gran invitado, una de las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar ya en varias ocasiones. Y debo decirlo que es una persona brillante en lo que hace. Y estamos muy contentos de que nos visite hoy. Julián, bienvenido. Muchas gracias, Germán, Nicolás. Es un gusto estar aquí con ustedes, viejos amigos. Hombre, sí, la verdad es que es un privilegio tenerte aquí, Julián, para explicarle un poco a nuestros oyentes. Pues Julián no solo es una gran persona, sino que además es físico e ingeniero. Y en sus ratos libres también amante de la robótica, coach de un equipo, dos equipos, perdón, uno campeón nacional. Para nosotros, honestamente, es un orgullo tenerlo aquí. Muchas gracias por haber recibido la invitación, Julián. Sé que este programa va a estar espectacular, honestamente. Bueno, muchas gracias. Esperemos que la audiencia opine lo mismo. Bueno, y para decirles también, nosotros por cábala, digamos que estábamos utilizando aquí este muñeco, Julián nos hizo la pregunta que por qué no había vuelto a salir. Aquí lo tenemos con nosotros acompañándonos precisamente para que nos dé buena suerte en este programa de hoy. Entonces arranquemos con el tema. Tenemos una inquietud, digamos, nosotros hemos venido adelantando varias conversaciones sobre muchos temas de tecnología, ¿cierto? Para tratar de hacer un tema muy aterrizado, accesible para todos los públicos, pero resulta que hay un tema, diríamos, técnico que es transversal a todo este tema de la tecnología, ¿sí? Sobre todo pues en comunicaciones y demás, y es el tema de los semiconductores, el tema de los chips, que es algo que está en todos estos aparatos que nosotros utilizamos para comunicarnos, pero yo creo que casi nadie conoce esa mecánica, cómo funciona el tema. Entonces, no sé, Julián, si nos puedes dar ahí una intro al Yo asunto. ahí de arrancada siempre, yo normalmente meto a mi tía Zoraida, saludos tía Zoraida. Hola, Yo tía siempre la Zoraida. meto más adelante cuando los temas van más complejos. Pero yo creo que aquí valga la introducción Para la tía de de una que la vez. tía Zoraida una vez nos entienda qué es eso de semiconductor y qué es eso de chip. Obviamente, claro, hay mucha gente que simplemente está haciendo su Instagram y está subiendo videos y no tiene idea, y no tiene ni idea que detrás de eso hay una tecnología que viene hace muchos años, etcétera, pero además no sabe cómo funciona. ¿Por qué no nos explicas un poquito de eso? Bueno, muy bien. Los semiconductores, pues, derivan su nombre del hecho de que ni son excelentes como conductores, como un cable de cobre, ni son un aislante muy bueno como el vidrio. Son semiconductores, conducen más o menos bien la electricidad. Eh, pero digamos que lo más importante de los semiconductores es que el nacimiento de los semiconductores coincide perfectamente con el nacimiento de lo que se ha denominado la tercera revolución industrial, que es la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Casi que se le podría poner una fecha exacta al comienzo de esa revolución y es en 1947. Y ocurre en unos laboratorios que se llaman los laboratorios Bell. Esos laboratorios Bell son unos laboratorios que todavía existen en Estados Unidos, eran propiedad de AT&T, que era el gran operador de Estados Unidos en el 47. AT&T quiere decir American Telephone and Telegraph, todavía hablábamos de telégrafos y teléfonos, todavía AT&T se llama así. Y en ese laboratorio se hacían investigaciones. Es muy importante además ese laboratorio en el desarrollo de esta tercera revolución industrial. De ahí salieron 7 premios Nobel de física en los últimos 70 años, una cosa así por el estilo, y se hicieron invenciones fundamentales para, digamos, el desarrollo de las telecomunicaciones. La primera de ellas, el transistor. Y ahí sí contestemos la pregunta. ¿Qué es el transistor? Bueno, en ese laboratorio habían unos físicos que estaban haciendo... Disculpa interrumpir, Sí, ¿tiene algo que ver con el radio transistor? sí, en últimas, los radios de transistores, radiotransistores se llamaban así porque eran radios que por dentro tenían transistores. Ok. Entonces, mi papá tenía un Sí, me radiotransistor, acordé me por mi acuerdo. papá precisamente, me acordé por su radio transistor. Oía un montón Exacto. de, sí, 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 tal cual. Bueno, estaban haciendo un experimento, tenían una obleíta de germanio, que es un semiconductor, le pusieron 2 punticos de oro, porque el oro es un muy buen conductor,
le pusieron una corriente en la entrada y cuando miraron la corriente en la salida, se dieron cuenta de que la corriente de salida era mayor que la corriente de la entrada. Es decir, había amplificado la señal, pero no lo estábamos alimentando con nada. Era una La pasara eso con el sueldo de uno, ¿no? ojalá. Necesitamos más jefes semiconductores. Jefe transistor. Pero ojo, tengan cuidado porque es que los transistores tienen muchas propiedades. Uno es que puede amplificar una corriente, otro es que la puede cortar completamente. O sea, Ok. la analogía da perfecta. Básicamente, si usted pide el aumento, lo echaron. ¿No? Porque eso hace un transistor. Puede generar, digamos, ya para hablar un poco en el lenguaje de telecomunicaciones y de electrónica moderna, puede permitir generar unos o ceros. Puede reaccionar frente a un estímulo de entrada, frente a un voltaje, una corriente de entrada, amplificándolo, generando un 1 o bloqueándolo, generando un 0. Esa idea dio para un premio Nobel de Física, por supuesto, es uno de los 7 premios Nobel de Física del Bell Labs. Se lo ganó un personaje súper importante que se llama Chotkley, con otros 2 inventores. Pero Chotkley es además el que logra explicar por qué ocurre eso, o sea, cuál es la razón por la que funcionan los semiconductores. Se escribe un libro que es el libro a partir del cual se construye toda la electrónica moderna. eh, y además de eso, se da cuenta que para poder explicar ese fenómeno hay que ir no a la física clásica, sino a la mecánica cuántica. Y ahí uno se puede perder explicando el tema porque se generan bandas de energía por algo que se llama principio de exclusión de Pauli, que dice que 2 electrones no pueden estar en el mismo estado cuántico, pero no nos vamos a meter en esas honduras. Basta explicar que es un fenómeno que nace además de la mecánica cuántica. Entonces ahí uno empieza a ver el juego que hay entre ciencia y evolución de la tecnología. Eso es un transistor. ¿Y qué es un chip? Que es como el paso siguiente del transistor. Claramente esto tenía una aplicación importante. Pasan más o menos 10 años y en Texas Instrument, en Austin, si mal no recuerdo, más o menos en 1956, entonces alguien se da cuenta de que se puede poner en una de estas obleas de semiconductores, por llamarlo así, cualquier tipo de circuito, un circuito integrado. Uno puede poner ahí un transistor, pero también una resistencia, pero también un condensador, que cuando uno hace electrónica en el colegio de niño, pues cada uno Uno es ve un que es una elemento tabletica que independiente. tiene como un pueblito ahí con diferentes cosas. Eso, y con puentecitos Sí, y con exacto. unas cositas como redonditas, todo eso se puede meter dentro de un chip. Y después de eso, digamos que se descubre que se pueden meter varios transistores dentro de un chip. Al comienzo se ponía 1, luego 2, luego 4. Y aparece un personaje súper importante que se llama Moore, luego va a fundar Intel, unos 10, 15 años más tarde, que postula una ley que se llama la ley de Moore, que es como un tablero de ajedrez. Ustedes recuerdan la historia de que el tablero de ajedrez, cuando se lo inventaron, el rey al que le entregaron el tablero, que se suponía que era como una especie de maraja indio, quería recompensar al creador del tablero y le dijo, pide lo que quieras. Y él le dijo, yo lo único que quiero es un granito de trigo en el primer cuadrito, 12 en el segundo, 4 en el tercero, 8 en el cuarto, y no quiero nada más hasta que lleguemos al 64. Bueno, Moore dijo lo mismo. Ok. Aquí va a caber primero un transistor, luego van a caber 2, luego van a caber 4. Y resulta que eso es una progresión geométrica. Entonces, el primer chip tenía 4 transistores. Cuando yo entré a la universidad hace 1 millón de años, por allá como en el 87, un par de años después, salió un procesador de Intel, que me acuerdo mucho, era el 486, y tenía 1 millón de transistores. 1 millón de transistores. Habíamos pasado de 4 transistores a 1 millón de transistores de la mano de la ley de Moore. Íbamos como el cuadrito 20 del ajedrez. Ahorita debemos de ir como no sé, en el 30 y pico, porque ya estamos hablando de que un chip puede tener del orden de miles de millones de transistores en una cosa que es de 1 centímetro por 1 centímetro. Impresionante. Es Pero extraordinario. eso es porque los transistores los hacen, como que los hacen más pequeñitos o qué, ¿cuál es el? Exacto. ¿Simplemente es un tema de tamaño o Es sobre todo un tema de tamaño. Y eso es muy importante porque entonces cuando la gente les habla a ustedes de transistores, les dice,
es que hay unos transistores, los más avanzados del mundo son transistores de 3 nanómetros y todo el mundo queda loco, dice, ¿cómo así que 3 nanómetros? Y los que no son tan avanzados son de 7 nanómetros. Bueno, un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, un cerito y luego 8 ceritos y luego un 1 al final. Así de pequeñito es un nanómetro. Como para poder hacer una comparación, eh, un nanómetro es a 1 metro, como una canica, que nadie va a saber que es una canica. Yo sí. Yo sí, yo sí, Sí, yo sí, sí. sí, Y las sí. perdí. Yo fui el único que jugué con canicas. No, yo sí, yo ¿También? sí. Se Y puede. perdí todas. Y las maras las perdí todas y las morrocó todas, todas. Yo era muy malo. Yo también las perdí todas. Todas. Bueno, tenía una canica con la bandera de Colombia y también la perdí. Una No, canica. fue gato. La juegat. Eso. Sí, 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 sí. Como de 1 centímetro es a 1 metro. O sea, un nanómetro es a 1 metro, como una canica es al tamaño de la Tierra, que es como 12.600 kilómetros. Esa es la comparación. Así de pequeño es un nanómetro. Wow. Y claro, entre más chiquito puedo yo manejar el tema de la construcción del chip, pues mayor cantidad de transistores y de circuitos integrados me caben y por lo tanto es más eficiente en términos de energía y tiene mayor capacidad de cómputo. Entonces lo que hemos visto cuando la gente le dice, no, es que el computador se me quedó viejo y tengo que conseguir un computador nuevo. Claro, lo que estamos viendo es la ley de Moore en acción. Sencillamente, más o menos cada 18 meses, cada 24 meses se duplica la capacidad del procesador y eso ha venido ocurriendo así desde que Moore formuló la ley hace más de 60 años. Es una Y sigue barbaridad, ocurriendo. una barbaridad. Una pregunta, Julián. Aterrizándolo, digamos, un poquito a la era moderna, de todas estas luchas que se están dando, digamos, a diferentes niveles, ¿cómo encaja este tema de los semiconductores en el mapa hoy y en todo lo que está ocurriendo entre los diferentes países? Me imagino que en referencia a las guerras comerciales que se están En dando. efecto. Ah, no, este es un tema que es absolutamente central y que uno no lo ve. Para poder explicar eso, imaginémonos todos los productos de consumo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, uno de esos bonitos iPhone que hay por ahí. eh, Gomelo. Eso tiene probablemente, no sé, del orden de 12 chips. Debe tener un chip central que es como una CPU, pero pues eso debe tener un sensor de proximidad para hacer pagos electrónicos, eso requiere otro chip. Seguro que también tiene conexión Wi-Fi, eso requiere otro chip. Debe tener conexión a una red 4G, 5G, eso requiere otro chip. Y uno va sumando todas las funcionalidades y cada funcionalidad en últimas está gobernada por un chip. Celulares más viejos pueden tener más chips porque son menos poderosos, 40 chips, por ejemplo. No sé, un vehículo moderno, si es un vehículo de muy alta gama puede tener 3.000 chips. Si es un vehículo de no tan alta gama puede tener 1.000 chips. Todo tiene chips. La lavadora de la casa o el lavaplatos de la casa tiene por lo menos 3 o 4 chips. Ahí tiene un chip para poder controlar cuánto tiempo quiero yo que lave los platos y si es pesado o no. Es el sueño de sensor cualquier, el temperatura. sueño de cualquier esposa, que le pongan un chip a uno de esos. El lavaplatos Para que de mi casa soy yo. Entonces, ¿cuántos chips tengo? Pues debes de tener mínimo 4 para que pueda funcionar bien. Tienes que tener sensores de temperatura, por ejemplo. No para que Necesitas un control visual para ver que el plato sí quedó limpio en los dedos para verificar la calidad del lavado. Bueno, en esa analogía, ahí uno se da cuenta de que, con respecto a la pregunta que hace Nicolás, casi cualquier producto industrial moderno tiene chips. Y los países se han especializado, digamos, hay algunos que son muy buenos en la fabricación de todo lo que conocemos, carros, computadores, iPhones, pero hay otros países que se han especializado más en la producción de los chips. Entonces, digamos que en el contexto moderno, por ejemplo, si uno ve el caso de China como país, como gran país productor, digamos, industrial, después de que se incorporó a la Organización Mundial de Comercio en 2001, China importa muchos chips, porque si bien tiene una capacidad de producción local de chips, no es suficiente para la producción que tiene y no produce los chips más avanzados del mundo. Entonces, Que uno pensaría lo contrario, ¿no? Porque a uno lo que le venden es una idea totalmente diferente, como que ellos en la carrera van súper avanzados, pero ellos van muy bien en la carrera. Podemos hablar de eso ahorita, porque pues realmente es sorprendente lo que están haciendo. Es un país que ha avanzado mucho. Digamos, si uno mira el PIB per cápita ajustado por paridad de China, pues pasó a Estados Unidos. El PIB per cápita total todavía no.
no lo está logrando a la velocidad que se decía que lo iba a hacer. Si uno mira la producción científica de China en términos de papers en temas súper importantes como física del estado sólido o como matemáticas o como electrónica o como, em, digamos, ingeniería, inteligencia artificial, China está alcanzando y pasando en algunos casos a Estados Unidos. El presupuesto de investigación de ciencia y tecnología de China es similar en tamaño en este momento al de los Estados Unidos. No es que Estados Unidos decreció, sino que ha venido siendo alcanzado. Pero en este caso particular de los semiconductores, realmente China todavía hoy depende de importar semiconductores que se producen sobre todo en Taiwán, en Corea del Sur y en Estados Unidos. Julián, un paréntesis, por eso es que cuando estábamos, tal vez fue en pandemia, que prácticamente la industria automotriz se quedó bloqueada por la ausencia de chips de China principalmente. Era porque no se estaba produciendo esto y quedaba todo bloqueado porque sin eso no se podía producir carros, ¿cierto? Eso es lo, digamos, un poco para poner las dimensiones de lo que puede ser controlar el mercado de chips y de semiconductores en el mundo, ¿no? Claro, ese mercado es fundamental porque como todo tiene chips, si yo hago cosas, pero yo no produzco los chips y los chips no me llegan, pues yo no puedo hacer las cosas. Entonces lo que le pasó, por ejemplo, a las cadenas de producción automotriz en todo el mundo es que hubo una escasez de chips. Eso se originó sobre todo porque cuando empezó la pandemia, los productores automovilísticos dijeron va a bajar el consumo de automóviles, postergaron la compra de chips, dijeron no compremos ahorita tanto, pues vamos a producir menos automóviles. Y la industria se reacomodó y empezó a entregarle chips a otras industrias. Y cuando la industria automotriz, que funciona con esos conceptos de just in time en las cadenas logísticas, dijo, ahora sí quiero chips, los productores de chips de todo el mundo, porque depende de qué chip quieras. Hay unos chips que no son tan avanzados, hay otros que son muy avanzados y cada país produce cosas distintas. Como les dije, los más avanzados en Taiwán de primero, en Corea del Sur, en Estados Unidos, menos avanzados pues en otros países. Y la cadena logística está súper distribuida, no está concentrada en un solo país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya van al mercado y le dicen, ahora sí quiero chips, la respuesta de las fábricas es, pues algunas tienen problemas con la pandemia, por supuesto, para la producción, y otras dicen la producción ya está comprometida y se demoran en entregarles. Eso causó un efecto maravilloso. Los carros de segunda subieron en todo el mundo, hasta en Cierto, Colombia. es cierto. Era el momento de vender el carro. Así es. Tal cual, sí recuerdo el Yo punto. lo aproveché. Pero nos estabas contando entonces la situación de China y es que a pesar de todo necesitan Claro. Importa chips. importa semiconductores, ¿entiende? Sí, de hecho, si uno mira las importaciones de China de los últimos 20 años, uno saca la lista año por año, la importación de semiconductores en casi todos los años ha sido más alta que la importación de petróleo y sus derivados. O sea, estamos hablando del orden de 400.000 millones de dólares al año, una cosa así por el estilo. Eh, Tal vez en el último año ya el petróleo fue un poquito superior, porque también hay que decirlo, China está haciendo un esfuerzo importante pues para superar esa, digamos, esa situación, porque está quedando claro que eso es una debilidad que tienen. Lo que pasa es que esa cadena de valor de la producción electrónica está súper distribuida y hay muchas empresas y muchos países que están cumpliendo diversos roles. En realidad, la industria, si uno lo quiere ver, digamos, en los componentes más claves, en los cuellos de botella, está controlada por Estados Unidos, por Holanda, por Japón, por Corea del Sur y por Taiwán. Por ejemplo, Estados Unidos tiene las empresas que permiten hacer el diseño de los chips más avanzados. Una empresa que se llama Synapsys, por ejemplo, es de Estados Unidos y es la que se usa para diseñar los chips. Sin ese software es muy difícil diseñar un chip. Es muy costoso. No se logra diseñar un chip de última generación. Y hay una empresa holandesa que es absolutamente esencial en la cadena de valor porque esa empresa que se llama ASML es la empresa que permite construir los chips más avanzados del mundo. Es la que permite los chips de 3 nanómetros. Es la que permite que quepan 250 millones de chips en 1 milímetro por 1 milímetro, o sea, 1 milímetro cuadrado. Es una máquina extremadamente sofisticada. Decía un artículo en The Economist hace no mucho que es la máquina más compleja que ha hecho el hombre
tiene más de 1 millón de piezas distintas. Solamente el sistema de láser, que es el láser más avanzado que existe, que lo fabrica una empresa de Estados Unidos que se llama Cyrus, si mal no estoy, que es, entre otras, subsidiaria de ASML, eh, utiliza unos láser y dentro de la máquina, imagínense que la máquina está, no sé, en un galpón, en una industria, cuando se está en el proceso de producción de los chips más avanzados y los láser están funcionando, pueden alcanzar una temperatura como de 220.000 grados centígrados. Eso es el sol, la superficie solar está a 6.000 grados Kelvin, o sea, eso es mucho, mucho más caliente que el sol, 40 veces más caliente que la superficie del sol. Hay que hacer ese proceso de fabricación a esa temperatura y no se puede quemar nada, hay que refrigerarlo. Eso no es fácil de hacer. Y eso es una empresa holandesa. Es una empresa holandesa, claro. Eh, y si uno sigue a lo largo de la cadena de valor, va viendo empresas que tienen unas características muy importantes. La fabricación como tal, porque las empresas se especializaron, digamos, grandes productores de chips como Qualcomm, por ejemplo, o como Nvidia, que produce los chips de la inteligencia artificial, que si quieren ahorita hablamos de eso. eh, Ellos no fabrican sus propios chips, ellos los diseñan y luego los mandan a fabricar, sobre todo, a una empresa de Taiwán, que se llama TSMC, que es como la Taiwan Semiconductor, no sé qué company, que además Que es la más tesa de es todas. la más tesa de todas, es la que produce los chips más avanzados, pero fíjense lo que pasó. Entonces tenemos unas empresas que se encargan de diseñar chips. Apple diseña sus propios chips, Google ya diseña chips. Por supuesto, las tradicionales diseñan chip, Intel diseña chips. Ah, Luego tenemos las que hacen la fabricación, como por ejemplo esta TSMC, pero también es muy importante en la fabricación ah, dentro de la cadena de valores. Cumple un rol muy importante en Corea del Sur, Samsung, y en Estados Unidos, por supuesto, Intel, que todavía fabrica chips allá. Entonces, ellos son los que fabrican la mayoría de los chips. Luego hay otros importantes que también diseñan chips como Micron Technologies en Estados Unidos. Son empresas que casi nunca he oído hablar, pero son esenciales en esta cadena. Y están los que diseñan, los que, como dije antes, hacen el software que permiten el diseño, luego los que construyen las máquinas, herramientas que permiten la fabricación y al final los que fabrican. Lo que pasa es que fabricar chips no es nada fácil por el tema de la ley de Moore. Ah. Como uno tiene que estar innovando y tiene que duplicar la cantidad de... Creación destructiva. Exacto, la cantidad de chips que le puso a su último procesador la tiene que duplicar en 2 años. Eso es lo que el mercado espera. Entonces, las inversiones que uno hizo en una fábrica que son descomunales del orden de 10.000 o 20.000 millones de dólares, pues si no tienes la suficiente capacidad de producción para sacarle el rédito a ese capital, dentro de 2 años vas a tener que estar haciendo inversiones nuevas. En términos de mercado espera. competencia, eso se conoce como la competencia no en el mercado, sino por el mercado, sino se está creando y destruyendo lo que ya existe. Entonces no se está compitiendo entre ellos como tal, en el uno a uno, sino creando algo más avanzado. Pero me lleva a una pregunta y es, ¿va a haber un límite? ¿En algún momento vamos a llegar a que, ay, ya no se pudo más, ya no da más, ya no da más? Cada 2 años sale alguien y dice, ya, la ley de Moore se acabó, este año se termina, ya no lo vamos a poder hacer. Y siempre lo han podido resolver. Como les digo, estamos en el paso 30 y pico del ajedrez, del tablero de ajedrez más o menos. Han pasado como unos 60 años y se sigue duplicando. Pero hay un límite, o sea, hay un límite físico. Todavía es difícil establecer cuál es. Pero se espera que la capacidad de los procesadores y por lo tanto, digamos, no la capacidad, sino el número de procesadores en un chip. En últimas, no de procesadores, de transistores en un chip y la capacidad total de procesamiento se incremente. Chips más pequeños son mejores en términos de mayor capacidad de procesamiento y menor consumo de energía. Pero sí, hay un límite físico. Nadie sabe exactamente hasta dónde podemos llegar. Los que conocen bien el tema dicen que ya, o sea, estamos en una escala de 3 nanómetros, nos estamos empezando a acercar a tener pequeñas filas de átomos en la construcción de los chips. Ok. Y por eso para los que son pegados al celular, eso es por eso es que cada rato sale una nueva versión de celular, supongo, ¿no? Sí, además tiene que ver porque, pues, primero eso también forma parte de la competencia en el mercado de los celulares. Todo el mundo quiere tener el celular más avanzado y eso significa tener el celular con los chips más avanzados. Entonces, claro, se está realimentando. Pero mira que tú ahorita decías algo interesante sobre ese modelo de competencia y bueno, y ustedes que saben harto sobre derecho de competencia,
En realidad, si uno mira con cuidado esa cadena de valor, ahí lo que hay es un montón de monopolios. En realidad ahí no hay una gran competencia. Por ejemplo, no hay Cada uno está nadie. tranquilo donde está. Se volvió un juego de nicho. Hay algunas empresas que han tratado de mantenerse integradas a lo largo de casi toda la cadena de valor. Por ejemplo, Intel, que todavía hace el diseño y todavía hace la fabricación. Pero otros dijeron, no, yo voy a buscar mi nicho en esta cadena de valor. Pero a tus zapatos. Sí, yo me voy a Se dedicar especializó, a- hiper especializó. se hiper pues, especializó. Y el caso de ASML en Holanda es pues extraordinario, porque es que producir esa máquina les llevó más o menos 30 años de trabajo de investigación y desarrollo, mientras que la iban perfeccionando, y miles y miles y miles de millones de dólares en inversión. Pero uno puede decir que eso es una facilidad esencial. O sea, es decir, sin eso no se puede. Sin eso no se puede. Sí, no es la única máquina que existe, hay otras máquinas, casi todas de ASML también, que permiten trabajar no a 3 nanómetros, sino a 7 nanómetros o a 15 nanómetros, o sea, unos chips menos avanzados que los actuales. Pero él es el único que la tiene. Y eso que acabas de decir es súper importante porque tiene un montón que ver con las sanciones que le ha venido tratando de aplicar Estados Unidos a China. Llegamos ahí. Allá iba Nico hace rato. Este estaba que se iba. No estaba aguantando. Mandar esta pregunta. Pero bueno, ya que no hay que mandarla, ya que esto se dio naturalmente, ¿qué ha pasado ahí? Lo que pasa es que China está cortando la distancia y Estados Unidos está tratando de mantenerse como el líder natural en el mercado de semiconductores junto con sus aliados. Si uno mira, digamos, hagan ese ejercicio, pregúntenle a ChatGPT, las 20 empresas más importantes de semiconductores del mundo, y solamente hay una china como el puesto 19, que es SMIC, que es un fabricante de semiconductores, pero todas las demás o son estadounidenses o japonesas o coreanas, hay alguna alemana, hay alguna holandesa. Eh, entonces, digamos que lo que ha hecho Estados Unidos apunta en dos direcciones. Primero, ha prohibido la venta de chips avanzados a China, a algunas empresas chinas que las ha puesto en la lista por X o Y motivo. Y segundo, se ha puesto de acuerdo con sus aliados, por ejemplo con Holanda, y ahí les ha dicho a los holandeses, vengan, no le vamos a vender esta clase de máquinas de fabricación, máquinas herramientas de fabricación avanzada a los chinos, les pueden vender, pero máquinas un poco más viejas. Entonces, mientras que los competidores occidentales se integran en la cadena de valor y no tienen esas restricciones, los chinos se enfrentan a esas restricciones. Y es muy interesante lo que ha pasado porque obviamente ha tenido un efecto sobre empresas chinas. Algunas han sufrido mucho con eso. Pero por otro lado también la necesidad los ha aguzado. Entonces también ellos están reaccionando y están tratando de cerrar la brecha que tienen en semiconductores y están generando, por ejemplo, ya chips de 7 nanómetros. Como un año más o menos salió un teléfono de Huawei que tenía un procesador de 7 nanómetros que dejó asombrada a la industria porque no estaban esperando que se pudiera producir. Sigue habiendo un gap, siguen teniendo, digamos, una dificultad por la manera como se integró la cadena de valor, pero la manera como están restringiendo las exportaciones a China, efectivamente los está limitando en su capacidad de producción de productos finales por la ausencia de los semiconductores. Y eso abre todo un universo de cosas porque eso ha afectado a empresas de telecomunicaciones, eso tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso tiene que ver en cambio no tiene mucho que ver con cosas que no son muy avanzadas y que pueden usar chips viejos. Por ejemplo, eso no afecta mucho a la producción de coches eléctricos. Esos se pueden resolver. Pero lo que está en el front-end de la tecnología, pues eso sí requiere los chips más avanzados. O sea que en últimas, digamos que para hablar de competencia, el tema favorito de Germán, ellos no están en una posición justa, digamos, dentro del mercado precisamente dadas esas restricciones. Pero se han hecho sus mañas. Yo te quería hacer una pregunta, ya tú has investigado muchísimo sobre el tema y es, ¿existen estos países, digamos, que ya son, se podría decir, flagship o insignia, digamos, en la industria, tienen lo más avanzado, especializados en nicho y demás? Pero si nos ponemos a ver un poquito hacia aquí, hacia donde estamos nosotros, Colombia y sus alrededores, es una discusión que se ha tratado de abrir, pero no se ha abierto todavía. ¿Por qué crees tú que el tema no ha cogido como tanto impulso en estos lugares donde ya se empieza a ver esa influencia China? Porque China ya se está metiendo. Claramente. Pues a ver, digamos que el,
ese tema de las restricciones tecnológicas, pues se ve como un tema muy lejano a nosotros, porque nosotros no tenemos industria de semiconductores, ni producimos casi nada, lamentablemente, nada avanzado. Entonces, pues, en últimas somos compradores. Entonces, nos afecta en la medida en la que eso puede terminar incidiendo sobre los precios de los productos finales que consumimos. Esa sería la visión del consumidor. Pero realmente hay muchos países que están tomando lado. Y yo creo que cada país toma lado dependiendo de la posición estratégica en la que está. Eh, Occidente ha apoyado a Estados Unidos en, digamos, sus países aliados, los han apoyado en esas medidas de restricción de venta de semiconductores y de máquinas herramientas y de software de diseño. Pero también ha habido medidas concretas contra empresas chinas. Huawei. Huawei, por ejemplo, ha tenido restricciones para vender equipos, por ejemplo, para desarrollar redes 5G. Y entonces uno mira la lista para poder contestar al final la pregunta de Colombia. Entonces uno mira la lista, bueno, ¿qué países no permiten que haya equipos Huawei en sus redes públicas de telecomunicaciones? Estados Unidos, bueno, pues por razones obvias, o sea, si hay un conflicto en algún momento bélico entre Estados Unidos y China, el mismo Estados Unidos ya nos enseñó que es perfectamente posible usar las redes de telecomunicaciones para espiar a todo el mundo. Eso nos lo enseñó Edward Snowden en el año 2013, pero también se vio en la guerra de Irak del año 2007. O sea, eso casi nadie lo sabe, pero la primera ciberguerra se dio en Irak en el 2007 y fue una ciberguerra entre Estados Unidos y la insurgencia iraquí. Y la ganó por goleada Estados Unidos. O sea, fue una ciberguerra en la cual, digamos, la resistencia iraquí prácticamente quedó destruida. Pero fue por todo el hackeo que le hicieron a sus redes de telecomunicaciones a través de la República de Telecomunicaciones. Entonces, ¿que una República de Telecomunicaciones se puede hackear? Claro que se puede hackear. Entonces, es mejor para cada país tener un fabricante en el que pueda confiar. Entonces, Imagina un dron con un chip de la contraparte. claro, Pues queda uno listo ahí. esa es la clase de problemas que se pueden dar, porque digamos que a un chip, así como a un programa de software, se le puede instalar algo que se llama una puerta trasera, que es como si uno comprara una casa o comprara un castillo y a uno no le contara al que hizo el castillo que él deja una puerta que solo él conoce por la cual puede entrar al castillo. Eso es una puerta trasera. Se puede instalar en software o en un chip, perfectamente. Entonces, volviendo al tema de los países, pues Estados Unidos restringe a equipos de fabricantes chinos en su red pública de telecomunicaciones porque considera que eso le genera una vulnerabilidad en caso de un conflicto. Luego uno mira países del sudeste asiático que los restringieron. Pues Japón lo restringió, Taiwán lo restringió, Vietnam lo restringió. Luego uno mira a los primos anglosajones, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ellos tienen una asociación que se llama The Five Eyes, los cinco ojos, que es una asociación de compartición de inteligencia. Entonces Estados Unidos les dijo, bueno muchachos, si vamos a compartir inteligencia, pues no pueden tener redes de Huawei. Entonces ellos también lo restringieron. Reino Unido fue más escéptico. El Reino Unido dijo, bueno, en realidad pensamos que el riesgo de ciberseguridad no es tan grave como los Estados Unidos lo están diciendo. Se resistió como hasta el año 2019. Pero cuando empezaron las sanciones de semiconductores a Huawei en el año 2020, el Reino Unido dijo, también voy a restringir los equipos de Huawei, pero es porque me preocupa la cadena de semiconductores y eventualmente me preocupa la cadena de suministro de los equipos que están instalados en la red. Ese problema en algún momento yo también lo analicé y a mí también me generó mucha preocupación, pero el tiempo demostró un par de años después que Huawei logró resolverlo y ya tiene chips que le permiten, digamos, operar sus redes. Uno sigue con el análisis. India tampoco permite la instalación de equipos de Huawei en su país. Claro, tienen un problema en el Himalaya, se han cascado, ha habido muertos recientemente, hace un par de años. Entonces, pues son problemas de seguridad nacional. Luego uno mira a los países de Europa que han seguido la medida. En todos los países que tienen límite con Rusia, los más chiquitos, Lituania, Letonia, Estonia, esos fueron los primeros que dijeron, sí, de acuerdo. Polonia también. Países más grandes de Europa se resistieron, pero finalmente de una u otra manera adoptaron unas medidas que generaron una restricción efectiva, como Francia y recientemente Alemania. Y en América Latina el único que ha tomado así una medida que no es que dijo se quedan prohibidos esta clase de equipos, sino que dijo el que no haya firmado el convenio de Budapest, que es un convenio de ciberseguridad, no pueden vender equipos 5G acá, y fue Costa Rica. ¿Qué pasa con Colombia? Pues yo creo que
digamos, cada país tiene que tomar las decisiones estratégicas de acuerdo con su condición. Pues si uno no tiene enemigos, si no está en la OTAN y de pronto restringir la entrada al mercado de un fabricante, lo que va a hacer es que va a encarecer los precios finales. Pues es mejor que esa decisión la tomen los operadores y los consumidores. ¿Para qué interviene uno en el mercado si no hay una clara razón de seguridad nacional? Súper interesante. Yo creo que porque el siguiente paso me imagino que tiene que ver con todo lo que es inteligencia artificial y cómo ha sido esa geopolítica con inteligencia artificial, pero yo antes quería hacer un paréntesis, Julián, porque tú nos contaste fuera de la grabación una historia, a mí me pareció espectacular, además porque todavía me da ilusión, y es la historia del dueño de esa empresa que es la más top en materia de chips en el mundo. Cuéntanos un poco esa historia de quién es este personaje y de una vez te pongo porque después se me olvida si tienes algún libro en donde uno pueda sentarse a aprender de todo esto que estamos hablando. Pues yo sé que pueden ser muchos libros, pero si hay alguno en especial que valga la pena leer, pues por supuesto nos sirve a todos para que nos lo recomiendes. Bueno, el fundador de TSMC, que es la empresa taiwanesa que es súper top produciendo los chips más avanzados del mundo, es un señor que se llama Morris Chang. De hecho, él escribió una autobiografía, pues no ha muerto, entonces escribió una autobiografía hasta un cierto año. Eh, y la historia de él es súper apasionante porque él nace en China continental. Y él de niño ve la invasión de Japón a China, que toca vivirla. Y su familia empieza a retroceder ante la invasión china y creo que termina tan lejos como en Nanking, es decir, viven en la costa y se van adentrando a China a medida que los japoneses van entrando a China también en una guerra terrible donde los japoneses cometieron muchos crímenes de guerra. Y luego de eso, pues cuando ocurre la retirada japonesa, le toca vivir también la guerra entre la China nacionalista y la China comunista de Mao Zedong. Y le toca vivir la retirada de Chiang Kai-shek hacia Taiwán. Él termina en Hong Kong, territorio británico en ese momento, digamos, por un acuerdo con China, pero vivió todas esas guerras. Entonces, eso es lo primero que es interesante de Morris Chang. Lo segundo que es interesante es que él de Hong Kong se va a estudiar a los Estados Unidos. De hecho, él es ciudadano estadounidense. Adopta la ciudadanía posteriormente y entra, ahí tenemos una broma privada, entra a Harvard, pero se da cuenta de que está en Boston y que carajo se está haciendo en Harvard, se está estudiando ingeniería. Entonces, como es lógico, se va al MIT. Se gradúa del MIT. Y luego, cuando se gradúa del MIT, se va a trabajar a Texas Instrument en Austin en el fantástico año de 1958, donde en Texas Instrument se, digamos, se inventa el chip. Básicamente, él está en el momento de la invención del chip, está ahí sentado en la mesa viendo lo que está ocurriendo. Luego llega, tiene una historia de trabajo muy larga en Texas Instrument, más de 30 años. Llega a vicepresidente de la división de producción de semiconductores. Aún hoy en día Texas Instruments es un productor de semiconductores muy importante. No producen los más avanzados, pero producen muchos chips análogos especializados. Después de tantos años en Texas Instruments se va a Taiwán. El gobierno lo llama como asesor porque en Taiwán existe el interés de generar una industria de semiconductores. Y este hombre funda TSMC. Todavía está vivo, tiene 90 y pico de años. Y la vuelve la empresa de semiconductores más importante del mundo en términos de producción, no en términos de diseño, que es un tema distinto. Pero ellos son una fundición. ¿Cuál es tu diseño? Ok, yo te lo hago. Una empresa que factura como, bueno, seguro el que mire esto va a decir, ¡ay, se equivocó! Eso no era. Pero creo que es como 90.000 millones de dólares al año, una cosa Y así. empezó a los 55. Exacto. De ahí arranca mi Bueno, inquietud. Sí. pero llegó a vicepresidente jovencito. Bueno, sí. Y estudió en el MIT. Bien. Bueno, sí, no sé. Hay unas cosas que uno Pero ya con no que, hizo. con que nos ganemos el 1% de lo que el tipo hizo, ya para mí eso es ganancia. No, ese señor es impresionante. O sea, cuando TSMC, durante el gobierno um, bueno, eso fue hace un par de años, no fundó, sino que empezó la construcción de una fábrica de fundición en Arizona. Ahí estaba Morris Chang, con sus 90 y pico de años en la inauguración. Increíble. Tremendo.
Yo espero no retirarme tan viejo. No, pero hay que seguir trabajando, ni modo. Quieto, quieto. Nosotros con mucho menos ya estaríamos en una hamaca. Ah, sí. Sí. De San Bernardo del Viento. Buen sitio. Pero bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, y es, empezamos, digamos, con un tema técnico, cómo funciona. Ya estamos viendo, digamos, qué injerencia tiene toda esta tecnología en el día a día. Hemos visto cómo la tecnología hoy en día tiene una incidencia a nivel geopolítico impresionante, ¿cierto? Porque pues finalmente, o sea, estamos hablando de guerras que se están dando, o sea, son unas guerras entre empresas muy especializadas multinacionales, pero sobre todo hay unos bandos que están claramente definidos y frente a los cuales pues cualquiera puede asumir una posición, sobre todo nosotros que estamos siempre como en la mitad de la película, que nos caramelean, por así decirlo, de un ladito, del otro. De hecho, aquí en algún momento en un programa que tuvimos, nos contaba Sergio Valdés cómo encontraron cierta presión por parte de Estados Unidos por Huawei precisamente cuando estaban haciendo todo el tema de la subasta 5G, que decían, ojo que nosotros no queremos que ustedes tengan Huawei y toda esta cuestión. La pregunta sería, ¿cuál es tu visión de la situación? O sea, ¿tú para dónde ves que esto va a seguir? Pues a ver, digamos que hay un par de teorías y al final yo trato como de darles mi visión. Hay una gente que es pesimista y dice, miren, estamos en un momento en el que nos vamos a enfrentar a una división tecnológica del mundo. O sea, vamos a tener una tecnología que va a ser desarrollada en China con unos estándares que van a estar dominados por China y otra tecnología que va a ser una tecnología liderada por Estados Unidos y Occidente, y ahí va a haber una separación y va a haber un desacople, porque actualmente esa industria está súper acoplada. Entonces va a haber un desacople tecnológico, un desacople comercial, y digamos que eso, esa visión en últimas es mala para la humanidad como un todo, porque al dividir el mundo se pierde la capacidad de innovación y la competencia. Pero a la final, alguna de las dos va a ganar. O sea, yo me voy inmediatamente a mi infancia con el VHS y el Betamax, Exacto. ¿no? Entonces el Betamax, entonces al principio todo el mundo Betamax, después VHS los volteó, ¿o no? Sí, pero mira que el único país en el mundo donde ganó el Betamax fue en Colombia. En el resto del mundo fue el VHS, sí, eso es una historia tecnológica curiosa. Con razón Eh, encontramos casi películas de la casa. Aunque dicen los que saben que la tecnología del beta era mejor, pero bueno, sí, a lo mejor puede pasar eso, ese es un camino. Otro camino es que en realidad se logre que nuevamente digamos, los canales comerciales se acoplen y que cada país vaya encontrando como sus propias especialidades. Eh, pero como hemos visto, digamos, si uno vuelve y mira la cadena de valor de la industria, en realidad lo que se han generado, pues como son tan especializadas las empresas, requieren tanta inversión. La pregunta que ustedes hacían es un juego justo. En últimas, sí hay instalaciones esenciales y muchas hay, sino que no hay ningún gran regulador supranacional que diga esto es una instalación esencial y Tiene la que tienes que vender compartirla. y la tiene que compartir. Eso ahí no se va a dar. Eh, Aquí es un tema de billete. sí. Y el punto central que tú dijiste, pues digamos, algunos lo han llamado una guerra tecnológica, una guerra fría tecnológica. Guerra fría tecnológica, es que eso es lo que uno ve. Claro. Sí, 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 como están esos dos frentes, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa, pero es un escenario que se vivió pues hace muchos años en situaciones, digamos, similares. Ahora, retomando lo que decía Germán, él dice, alguien tiene que ganar, pero yo lo que veo aquí es que todos estamos perdiendo, porque en últimas, esos bloqueos constantes hacen que como que las fuerzas, digamos, se repartan y toque atender unos frentes que no permiten que uno se concentre de verdad en lo que se debería concentrar. Sí, no sé si ustedes de pronto comparten esa visión. Es como estamos tirando cada uno para su lado por muchos motivos, porque pues obviamente que esto tiene una cantidad de cosas que creo que no alcanzamos a abordar, yo creo que en 10 programas, ¿sí? Pero y volviendo un poco a todo lo que venimos discutiendo aquí, de que el usuario, hay que pensar es en el usuario y la ciudadanía que está accediendo a este tipo de tecnologías, de servicios y demás, pues en últimas el usuario es el que pierde, porque no va a poder acceder, ¿sí? Ahora, me parecía muy curioso una cosa y es, si se da ese divorcio tecnológico, por así decirlo, y se crean esas dos líneas, ¿qué pasaría frente a una situación como lo que tecnológicamente se está planteando ahorita de la tecnología D2D, por ejemplo? Que se está pensando en que uno tenga ese celularcito
¿cierto? Que gracias a tecnología satelital y demás yo puedo comunicarme desde cualquier parte del mundo y tal, que busca, por así decirlo, un efecto, me perdonan la expresión, pero como globalizante, frente a este choque de trenes tan fuerte a nivel geopolítico, pero con base en la tecnología. O sea, ¿cómo la ves ahí? Bueno, fueron muchos temas, pero entonces empecemos por No, hilo. En el resuelva el problema del mundo. En el caso de D2D, pues en últimas lo que pasa es que una operación digamos, de SpaceX o de cualquier proveedor de satélites LEO de órbita baja, pues requiere para la operación en el país una autorización del país. Luego, pues se puede tener 5.500 satélites dándole la vuelta a la Tierra y cubriendo toda la Tierra, pero todavía necesita un instrumento legal, una licencia para prestar el servicio. Entonces, pues eso sigue existiendo. Ahora, en ese escenario en el que, pues, como dije, hay dos escenarios. Uno es ese escenario de posible desacople, que yo no lo veo tan probable. ¿En qué situación queda la gente? Bueno, tiene que escoger un bando. O eventualmente, digamos, los países y las personas más inteligentes, pues lo que tienen que ver es qué le ofrece cada bando y escoger lo mejor que tenga cada bando. O sea, a lo mejor estos son muy buenos en hacer vehículos eléctricos, pero estos son los genios de los satélites de órbita baja. Estos hacen los mejores semiconductores, estos tienen las mejores inteligencias artificiales, estos otros proveen las mejores redes. Bueno, es un mercado en competencia. Nosotros no producimos nada, pero de pronto por una vez nos podemos beneficiar. Pero ahí va, ahí me genera una inquietud y es, ¿por qué no hay oportunidades para Colombia en todo este ecosistema? Es decir, en teoría, aquí podríamos estar, no sé si, por supuesto, no es tan fácil tener la tecnología holandesa, pero sí podríamos tener la mano de obra, ¿Quiere podríamos maquilar chips? sí podríamos hacer algo, ¿no? O sea, no hay oportunidades para nosotros. Tú hablabas hace un rato del tema de la energía eléctrica, o lo hablamos off de o de por fuera de la grabación. Pero aquí no tenemos ninguna ventaja para buscar que nos tengan en cuenta para algo en todo este juego. Bueno, estas cadenas de valor están muy consolidadas, llevan 60 años dándose y requieren inversiones gigantescas. Por ejemplo, he escuchado decir que los fondos que le da el gobierno chino a sus empresas de tecnología de semiconductores exceden las centenas de miles de millones de dólares. Entonces, pues eso está por fuera de, Debe ser digamos, de... las reformas no es tributarias que nos tendríamos que ganar. No, y $1.000.000 aquí ya es mucho. Entonces, Ok. yo creo que sí hay oportunidades. Uno cómo va a decir que no hay oportunidades. Este mundo está repleto de oportunidades, pero hay que encontrar los nichos. Ok. Digamos, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar. La inteligencia artificial, para que funcione, requiere centros de datos. Hay como 11.000 centros de datos en el mundo en este momento. Muchísimos, casi la mitad están en Estados Unidos. Hay un informe que saca ¿quién es que lo saca? Creo que es la Universidad de California en Berkeley, que hace un informe anual de cuál es el consumo de energía que están generando los centros de datos en Estados Unidos. Lo viene haciendo desde hace como 10 o 15 años. Y hoy en día en Estados Unidos el consumo de los centros de datos es aproximadamente el 5% de la generación eléctrica de los Estados Unidos. Esos son como como casi 200 teravatios hora, es decir, es como el doble de la energía que consume Colombia. O sea, 50 millones de personas consumimos la mitad de la energía de lo que consumen los centros de datos que están en Estados Unidos. Y esa tendencia solo va a aumentar en la medida en la que cada vez se requiera mayor capacidad de cómputo. Pues, digamos, tal vez no vamos a poder producir los chips, pero si podemos generar energía lo suficientemente barata, podemos ser un sitio atractivo para ubicar centros de datos, por ejemplo. Esa es una ventaja que pueden tener otros países en América Latina. Yo pienso, por ejemplo, en Paraguay, que tiene un exceso de generación eléctrica enorme, donde la energía sea barata, ahí hay una posibilidad. Evidentemente eso tiene que tener las medidas de conectividad apropiadas para el país, tiene que tener los incentivos apropiados. eh, pero tal vez es una posibilidad marginal dentro de la cadena de valor, pero es una manera de ir entrando. Para hacer inteligencia artificial en últimas, ¿uno qué necesita? Necesita datos, algoritmos y capacidad de cómputo. Y para producir buenos algoritmos, ¿uno qué necesita? Pues excelente mano de obra, excelentes ingenieros. Y realmente uno ve con desánimo que en Colombia la cantidad de personas que quieren estudiar, por ejemplo, ingeniería solo decrece.
o ciencias básicas. Entonces, ahí hay un tema de creación de masa crítica de talento humano. Y lo más triste es que cuando se forma el talento humano, el mejor talento humano se Se va. quiere ir. Se va. Exacto. Pero no, hay que generar las oportunidades. O sea, uno tiene que ser optimista con respecto al futuro del país. Y lo que tú mencionabas de la máquina de los holandeses, yo digo, sí, es una máquina complejísima, más de 1 millón de piezas, dificilísima de hacer, una inversión enorme, mucho tiempo, pero fue hecha por seres humanos y en Colombia hay seres humanos. Si hay unos seres humanos que pueden hacer eso, hay otros seres humanos que también lo pueden hacer. No es un tema de capacidades, nunca lo ha sido, pero también es un tema de visión de largo plazo, porque es que usted le propone a alguien que vamos a hacer una empresa y dice, pero si el retorno de la inversión no está a 4 meses, yo no voy. Aquí hay que pensar en decenas de años. Salimos a vender y lo que sí, ahí sí ya no hay nada que hacer. Aquí que tuvo que haber un tema de intervención por parte de las supersociedades por las pirámides, precisamente porque todo el mundo está detrás de la idea del $1.000.000 y piensan que de aquí a mañana sin ningún esfuerzo se van a tapar en plata, pues complejo, ¿no? Pero fíjate cómo los abogados sacamos la cara por el país. Hoy en día hay 12 proyectos de inteligencia artificial en este país. 12 proyectos. De ley. 23 proyectos. Ya van en 23, pero es que eso te le aplicaron el efecto Moore. Y la ley de Moore. La ley de Moore. La ley de Moore. Ojo que ahí pasamos de 12 a 144 filas, no den ideas. Próximamente ya serán 45, o sea, A hoy estamos en 23 proyectos de ley Ah. de inteligencia artificial. Pero, bueno, ni idea, no, yo no me he leído ninguno, no me voy a poner a criticar lo que no he leído, pero digamos Pero que... tú que conoces la calidad jurídica del país. No, pero aquí hay muy buenos juristas, sin duda. Hay otros que no tanto, como en todo. Hay buenos ingenieros y otros que no tanto. No es por echarle piedra a nadie. Em, pero digamos que la inteligencia artificial es una tecnología que todavía es bebé, que está apenas naciendo. Miren, y marca el nacimiento de la siguiente revolución industrial, que es la cuarta revolución industrial. O sea, cuando Schwab en 2017 publicó el librito de la cuarta revolución industrial, él decía que habían unos drivers que eran físicos, estilo la robótica, otros que eran informáticos, estilo la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, el blockchain, etcétera. Y habían otros biológicos, que es la secuenciación del genoma humano, por ejemplo. Él mencionaba esos. Él hace eso más o menos en el mismo año, no en el mismo año, sino más o menos 10 años después, 2016, 20 años después de que se da probablemente por primera vez que una máquina vence a un ser humano que era el mejor ser humano en su campo, que es cuando Deep Blue de IBM vence a Kasparov y pasa un test de Turing. De pronto hay gente que dice, ahí se da como el nacimiento efectivo de la inteligencia artificial. Otros dicen, no, se da en 1950 cuando Turing publica el artículo, muchachos. Démosle mérito a Turing. Pero el punto es, estamos apenas entendiendo esto que es. Legislarlo es difícil, regularlo es difícil. Decir que se puede hacer o no, pues creo que pocos países deben de haberse atrevido a tanto en un momento tan germinal de la tecnología. Las cosas hay que dejar que evolucionen. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener inteligencias artificiales generativas hace 5 años? Y aparecieron en el 2022. ¿Quién se iba a imaginar hace 20 años que otro invento de IBM, Watson de IBM, iba a ganar Jeopardy en el 2011? ¿Quién se iba a imaginar eso? Cualquiera habría dicho, imposible. ¿Quién le va a ganar a Garry Kasparov en una partida de ajedrez? Si hubiéramos preguntado hace 40 años, ¿una máquina le puede ganar a Kasparov? No. Entonces, pues, ¿quién puede predecir el futuro con tanta precisión como para atreverse a regular? No, pues por eso lo que han tratado es de sacar como esas guías o esos manuales, digamos, que dan como ciertas directrices para efectos de que esto no se vaya pues a salir de madre, pero es más desde el punto de vista ético que cualquier otra cosa, porque pues es que desde el punto de vista tecnológico, digamos que la evolución es, pues yo no me atrevo a decir infinita, pero pues eso, o sea, El tema ético de la inteligencia artificial no se resuelve desde un solo país, pero es fundamental, Nicolás, absolutamente fundamental, porque dijimos que hay semiconductores en todos lados y no mencionamos los más obvios. En las armas hay semiconductores. Un misil Javelin de los que está usando Ucrania contra los tanques rusos, un misil estadounidense de esos, todo el sistema tiene como 200 chips. Un sistema de inteligencia artificial construido con los
procesadores más modernos que hay, que son los... Ahora fijo, también me equivoco y me van a decir, se equivocó. Creo que son los H100 de NVIDIA. Pues necesita miles de chips para funcionar apropiadamente. Entonces, estamos frente a digamos, frente a un camino que apenas están haciendo. De nuevo, ¿quién se iba a imaginar que a uno de los mejores jugadores de Go del mundo le iba a ganar cuatro ingenieros de sistemas de inteligencia artificial británicos? Con la tradición de los británicos en el Go. ¿Qué pensarán los coreanos del sur de que le hayan ganado a su campeón? Y pasó hace como 7, 8 años. Entonces, la inteligencia artificial, ¿para dónde va? Pero volviendo al tema que tú dices, el de la ética. Ese tema ético es un problema gigantesco que la humanidad tiene que resolver porque tenemos que generarle límites al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en armas autónomas. Hay un grupo muy importante de científicos e ingenieros Sí. que tienen un grupo que se llama Stop the Killer Robots. Porque, o sea, el incentivo es demasiado fuerte. Las guerras del futuro se van a librar con inteligencia artificial. ¿Qué general va a poder competir contra la velocidad de una inteligencia artificial recibiendo millones de datos simultáneamente y generando una estrategia? Pero es que hay decisiones éticas, hay vidas de por medio, ahí puede morir gente. Entonces, ese límite no se genera en el Congreso de Colombia. Si nosotros no tenemos nada que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, se genera de manera global, como todos los seres humanos tenemos que sentarnos a pensar. Pero si tenemos esa división ahí, y entonces... Hay que resolverla porque es que la inteligencia artificial es un problema existencial de la humanidad. Yo soy del lado de los optimistas. O sea, no soy el ludita que quiero llegar con el martillo a destruir el computador de la inteligencia artificial, porque creo que hay grandes posibilidades para el desarrollo de los seres humanos, pero tengo clarísimo que nos tenemos que poner de acuerdo en que se requieren límites, ¿sí? Porque armas autónomas con inteligencia artificial, pues nos devolvemos a Terminator. Sí, Literalmente. sí, literalmente. Pues lo estamos viendo con los drones. O sea, la guerra ahora es en drones, incluso en el Cauca. Claro, Estamos viendo es que son drones. es con drones. Y a propósito de ese tema, es otra cosa, pero las guerras del futuro también se van a librar, ya que mencionaste los drones, me acordé, en el espectro radioeléctrico. O sea, la manera de derribar un dron, pues, es haciendo un jamming, es lo que han hecho los ucranianos y los rusos. Funciona tan bien que ahora los drones más avanzados de los dos lados tienen fibra óptica. ¿No los han visto? No. Unas fotos extraordinarias en Armapedia, donde uno ve el dron con un pequeñísimo hilo de fibra óptica, pues para trayectos cortos, y él va desenrollándolo como si fuera en la Primera Guerra Mundial el cable telegráfico, lo mismo, pero es imposible de hackear. Pero ese tema es importante, por ejemplo, para el país, el tema de cómo, y es algo que yo no sé si la ANI ha visto o si las fuerzas militares están viendo, pero evidentemente esa guerra contra los drones de los grupos irregulares se gana es en el espectro radioeléctrico. Sin Ahí es duda. donde se gana. Sin duda. Sí, y no lo han, creo que no lo han visto porque ¿No lo han visto? se ha Sí, pues, Por incrementado. lo menos no lo hemos escuchado, porque Sí, de pronto puede lo que están la discusión se esté revisando. dando en esos comités que le gusta a Germán. Bueno, yo Debe haber una mesa de trabajo para eso. hace muchos años que en la ANE yo hablé sobre la importancia estratégica que tenía el espectro en temas de defensa, y bueno, no cayó tan bien en algunos lados. Me dijeron que yo era muy militarista, pero resulta que ahora hay drones. Militarista. No. Ok. Julián militarista. ¿Qué tal la acusación? Así no la vi venir. Oye, Julián, hay un tema que cuando estábamos nuevamente preparando la charla, se te iluminaron los ojitos cuando lo puso Nico el tema. Y es tu rol como coach de robótica. Yo quiero preguntarte qué tan buenos somos, qué nos falta. Cuéntame un poco de eso porque me pareció fantástico. Me encanta esa pregunta, muchas gracias por hacerla. Es una afición que tengo con mi esposa, que además es la que más trabaja en eso, sin duda. Yo le ayudo y bueno, y tenemos profesores también que nos ayudan, que saben mucho más que yo del tema. Yo soy un entusiasta y un patrocinador, si lo queremos ver de alguna manera. Pero resulta que llevar la robótica y la informática a los colegios y a las escuelas es absolutamente importante. Y uno lo ve en muchos países del mundo que están
haciendo eso porque los estudiantes desarrollan unas habilidades súper importantes. Es mucho más que robots. Los robots son una excusa para hacerlo, pero lo que importa es que tienen que trabajar en equipo, que tienen que resolver problemas, que tienen que hacer un diseño para resolver un problema específico del mundo, que tienen que programar, que tienen que buscar recursos, que tienen que salir a buscar patrocinios. Es como crear una empresa. Em, Nosotros trabajamos en dos ligas. Hay una liga de niños más o menos entre los 9 y los 14 años eh, que trabajan con fichas de Lego, se llama First Lego League, pero no vayan a creer que porque es un Lego es fácil, no, eso es realmente, El o Lego sea, no es fácil. no, no, Oiga, a mí me cuesta. no es fácil, pero además este tiene un ladrillito que es una CPU y uno la programa y ese robot tiene que resolver un desafío de manera autónoma en 2 minutos y medio. Eso es súper difícil de hacer. Y lo están resolviendo niños de entre 9 y 14 No. años. Y una liga más grande que ya usan robots industriales que resuelven problemas más complejos entre los 14 y los 18 años. Y pues qué tan buenos somos. A los que les gusta eso, que son niños gomosos, super pilos, ellos son muy, muy buenos, trabajan muy duro. Pero ¿cómo está el país con respecto a otros países? Estamos lejos. O sea, la verdad es esa. En la liga de Lego, por ejemplo, Brasil nos lleva años luz, pese a todo el esfuerzo que hemos hecho. En las ligas de la siguiente liga que se llama FTC, pues los mejores equipos del mundo son no hay ningún equipo latinoamericano, son equipos de Estados Unidos, en Europa son muy buenos los alemanes, los rumanos, los equipos de Israel son fantásticos, los Obvio. equipos de India, de Vietnam son excelentes. Entonces, hacemos lo que podemos, pero es un tema complejo, pero mira, Germán, es que es fundamental. La educación en Colombia está mal planteada. Le estamos enseñando a nuestros niños cosas que no son relevantes. Y alguien me va a decir, si ves que él no es humanista. No, yo no estoy diciendo que no hay que enseñar humanidades ni arte, eso es muy importante, pero hay que hacer un énfasis en ciencia y tecnología. Y no para todos los niños, porque al que no le gusta, no le gusta. Pero el país tiene que encontrar caminos para formar ese talento. Porque es que estos niños, digamos, de países campeones del mundo, un equipo de Austin, Texas, que es extraordinario, o un equipo de Tel Aviv en Israel, pues no han llegado a la mayoría de edad, no saben, no han cumplido 18 años y programan mejor que casi cualquier ingeniero que yo conozca y tienen 18 años. Y cuando vayan a la universidad van a llegar ya con todo ese camino recorrido. Eso es clave. Si no, el país no se va a desarrollar. Yo el otro día escuché que la educación en Colombia está estamos muy atrás y que normalmente ponían este ejemplo, que tu hijo sacó un 4/5 en una materia y en la otra sacó 3, que uno inmediatamente lo pone en el refuerzo de la que sacó 3 para sacarlo adelante y no lo pone en reforzarle las habilidades de la materia que sacó 4 para que se vuelva excelente en eso. Y que así lo que hacemos es frustrarlo en lo que más le gusta y en lo otro pues nunca va a ser nunca va a ser lo que le Se guste. estandariza la mediocridad además porque Exactamente. todos manejan un nivel ahí como que más o menos, pero no hay nadie que sea Exactamente. excelente en X o Y. Y tocando ese punto, tú obviamente mencionaste Israel, que son los duros, Estados Unidos, pero tocaste dos países que me llamaron la atención, Rumanía y Tailandia. No, Tailandia no. Si dije Tailandia me equivoqué, Vietnam. Perdón, entonces yo me equivoqué, no sé, pero bueno, Vietnam. Pero, o sea, Es que Colombia podría ser de primer nivel. Pero claro. ¿qué hace falta? ¿Qué hay que hacer? No, pues digamos que aquí hay una gente que trabaja muy duro por el tema, que es el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, hace una labor extraordinaria. Ahí está Raúl Vitrago, en el minuto, creo que tú lo conoces. No me suena, pero Creo que sí. digamos, la gente que está ya está haciendo un trabajo extraordinario para llevar la robótica a los colegios. Pero esto tiene que ser un esfuerzo de nación. ¿Por qué Rumania está siendo exitoso? Porque hay un esfuerzo completo de país para formar estos equipos. Es que esto, o sea, formar un equipo de estos es costosísimo. Ah, esto se puede hacer, digamos, en el caso nuestro, pues porque tratamos de conseguir patrocinios y porque los papás de los niños unen entre todos su esfuerzo para poder crear estos robots y para apoyar a sus hijos. Pero esto no está al alcance de los niños más pobres porque los materiales son costosos, porque el entrenamiento es costoso, porque hacer un viaje cuesta mucho y ese fogueo internacional es importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Un esfuerzo como país, realmente.
Y es una cosa a la que habría que pararle bolas. En Brasil lo hacen mucho mejor. Allá hay una cosa que se llama el SESI, que es el Servicio Social de Industria, y ellos han hecho estudios longitudinales y han encontrado, por ejemplo, que quienes participan en estas competencias de robótica les empieza a ir mejor en el colegio, en todo. Pero tienen el estudio bien hecho, o sea, con la población de contraste, ¿sí? Para determinar que hubo causa y efecto realmente. Y por eso es que o sea, esto es efectivo, esto funciona. Y ahí es donde uno entiende, bueno, ¿por qué Brasil tiene una empresa como Embraer? ¿Sí? Porque pueden hacer aviones. ¿Y por qué nosotros no? Ah, bueno, es que desde niños hay ese sentimiento de que hay que formar a los niños en habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay también un tema de mentalidad y es tristísimo decirlo, pero algunos de los colegios de élite colombianos piensan que, pues que tener un taller de robótica es, ay no, los niños no tienen que ser doctores, ¿cómo así que van a coger y van a usar sus manos para hacer el robot? ¡Qué horror! No, estamos equivocadísimos, O o sea, sea, tenemos que usar las manos y el cerebro, todos, son los integrales. Entonces, sí, yo sí, claro. pero esto tiene que ser un esfuerzo de país y sería muy importante que se hiciera. Pues es que fíjate que eso que nos estás diciendo ahorita, que me parece supremamente pertinente para todo lo que hemos venido discutiendo, es la razón por la cual aquí no se está hablando de semiconductores, aquí no hay una industria, sí, o sea, viene de allí. Ahora, una pregunta Nuestro negocio satelital también se frustró. Sí, Siempre sí, hablamos de satélite, que queríamos vamos, una presa. Ya vimos que vamos no a se hacer puede. una lanzadera. Todavía hay que hacer el viaje. Pero entonces sería para las personas que de pronto estén viendo esto, que muy probablemente no conocen cómo pueden aportar a eso, ¿qué puede hacer uno? O sea, si a uno le interesa de verdad aportar su granito de arena para hacer ese cambio, de pronto una asociación a la que uno se pueda acercar, alguna institución educativa. Ya hablaste de Uniminuto, que están No. haciendo un ejercicio importante. ¿Con quién más puede hablar uno para el tema? Ellos son los que están liderando en Colombia el Parque Científico de Innovación Social. Ellos son Acérquese a Uniminuto, el punto de Parque contacto. Científico. Y bueno, y si tienen hijos a los que les interesa la robótica, será un gusto tenerlos en nuestros equipos también. Oh, maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque precisamente esa desconexión con toda esta parte tecnológica es lo que nos lleva a todas las discusiones que yo creo que hasta el momento prácticamente hemos tenido en esta mesa. Y es que siempre falta el centavo para el peso, siempre, sí, o sea, hay algo que no está conectando. Nosotros nos quejamos, digamos, del tema multidisciplinario, pero en una de las charlas o en dos o tres tuvimos la oportunidad de ver cómo se enriquece el debate con gente que se dedica a cosas totalmente distintas a lo que tradicionalmente se maneja en este tipo de asuntos. Nosotros hablábamos de un tema, por ejemplo, que en el sector TIC el diálogo suele ser, pues, un poquito, diría uno, como monopolizado casi o oligopolizado por el ingeniero, el economista y el abogado. Pero como muchas profesiones han empezado a participar de ese debate, lo hablábamos con Paola, recuerdo, en temas regulatorios, y dicen, oiga, empezamos a hacer regulación teniendo en cuenta lo que nos decían psicólogos, empezamos a hacer regulación teniendo en cuenta lo que nos decían sociólogos, y cómo esta vaina se va volviendo de verdad un círculo virtuoso en el que todo el mundo saca provecho. Entonces, por eso, digamos, hacía la pregunta de cómo nos podemos acercar a eso y cómo podemos tener ese contacto con esa realidad, porque es algo que está pasando, pero que no tiene mucha salida, no tiene mucho O sea, la gente que está en el nicho, la gente que se mueve en el sector, sí lo conoce, pero hasta ahí. Y necesitamos que sea algo a nivel país, por lo menos. Claro. No, yo creo que es un tema del recurso humano, es un tema de que la gente tenga interés por esta clase de desarrollos, de que vean oportunidades de negocio también ahí, que atraiga capital y que atraiga talento. Yo creo que eso es esencial para que la discusión progrese. Yo te haría una pregunta ya como para ir cerrando, para no abusar de tu tiempo tampoco. En un evento de estos académicos a los que solemos asistir, estaba la doctora Solmarina de la Rosa, sería chévere tenerla aquí sentada también. Después de discusiones de varios temas, ella levantó la mano y dijo, yo no he escuchado a nadie hablar de semiconductores. ¿Por qué nadie está hablando de semiconductores en el país? Hoy lo estamos haciendo en esta mesa. Ah, qué chévere que Solmarina dijo eso. Sí, sí lo dijo y bueno, tendremos que extenderle la invitación también para que venga y nos amplíe, digamos, un poco esa queja. Pero ya sí estamos hablando del tema, Julián. ¿Cómo deberíamos abordar esa conversación teniendo en cuenta todos estos factores que tú ya pusiste sobre la mesa? Desde Colombia, ¿cómo deberíamos abordar esa conversación?
Lo que pasa es que, a ver, es que la pregunta está interesante en este sentido. Miren, el mundo ya está en la cuarta revolución industrial que requiere de semiconductores, pero que también requiere de empresas que desarrollan los algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo. Nosotros cuando hablamos en nuestro sector TIC todavía estamos muy metidos en temas de tercera revolución industrial, resolviendo problemas básicos de la tercera revolución industrial, que haya suficiente cobertura, que la gente aprenda a usar la tecnología. Conectividad y alfabetización. Exacto. Conectividad y Es alfabetización. más, el país todavía no resuelve problemas de segunda revolución industrial. Hay sitios sin electricidad, por ejemplo. Sí. O sea, hay Sí. sitios sin energía. A 3G. Sí. No resuelve bien problemas de primera revolución industrial. No tenemos ferrocarriles. Tuvimos y los dejamos perder. Bueno, eh, y entonces, digamos que esta discusión de la prosperidad de la sociedad a nivel económico y de la generación de, digamos, mayor bienestar para todos los ciudadanos y de mejoras en la igualdad social, pasa sobre todo es por el trabajo de la gente, porque la gente haga cosas, no es solamente sentarse y escribir, sino que hay que hacer. Por eso es que a mí esos temas de robótica infantil me encantan porque los niños terminan haciendo y resolviendo cosas y eso les cambia la mentalidad. Espectacular. Entonces, ¿qué hay que hacer desde el país? Pues no vamos a poder hacer una fábrica, una fundición de semiconductores, seguramente eso ya es un tren que nos dejó hace rato, los países que lo hacen no quieren ceder su posición. Taiwán, por ejemplo, tú hablabas ahorita de guerra, claro, de guerra tecnológica, pero Taiwán podría generar una guerra entre Estados Unidos y China en los siguientes 10 años, dicen los expertos. Y ahí están las principales fábricas de semiconductores del mundo, las de TSMC. O sea, es demasiado importante. Entonces, siguiendo con el hilo, el país tiene que seguir resolviendo sus problemas de primera, segunda y tercera revolución industrial, los tiene que resolver, pero tiene que empezar a hablar de la cuarta revolución industrial, no para regular la inteligencia artificial, sino para generar un ecosistema interno que pueda desarrollar o utilizar apropiadamente la inteligencia artificial. Y empieza desde los colegios. La cuarta revolución industrial, si pasa por la robótica, si pasa por la ingeniería artificial, si pasa por el genoma humano y la biotecnología, pues no vamos a poder entrar en esa cuarta revolución industrial si nuestros niños no saben nada de eso y en nuestras universidades no se hace y si luego no tenemos emprendedores que lo hagan y si nuestro país no es atractivo para atraer a las empresas del mundo que son pioneras en el tema. Eso es lo que hay que resolver. Nos toca resolverlo a nosotros, a los colombianos. Eso no nos lo va a Nadie nos lo resolver va a nadie. aquí, nada. De acuerdo. Una ahí como al palo, como dicen en el fútbol. Chat, GPT o DeepSeek. Uy, súper buena la pregunta. Hay, digamos, cuando uno quiere medir la inteligencia artificial, eso es como cuando uno quiere medir la inteligencia humana. Entonces a uno le pregunta a alguien, ¿usted es inteligente? Bueno, pues depende para qué, ¿cierto? Ay, yo soy bueno para las matemáticas, yo soy bueno para el fútbol, tengo mucha habilidad física, soy bueno para pintar. Lo que está pasando con las inteligencias artificiales es que se están especializando. Eso es lo que uno va viendo. Entonces, hay unas que son mejores en matemáticas, otras que son mejores en, digamos, estableciendo una conversación con un usuario. Hay otras que no son tan buenas, pero son muy baratas. O sea, las están desarrollando de una forma tal que cuando las van a cobrar, las cobran más baratas que otras. Tienen menos prestación, pero pueden resolver muchos problemas. Entonces, depende para qué. ChatGPT, hay un test que se le hace a las inteligencias artificiales que básicamente le hace preguntas como las que se le harían a un estudiante de maestría en ciertas áreas, física, matemáticas, biología, por ejemplo. Pero son preguntas que la inteligencia artificial no puede salir a la web y buscar la respuesta, tiene que razonar para construirla. Está construido el test de esa manera. Entonces, cuando uno mira en esa clase de test cómo le va, por ejemplo, a ChatGPT, pues le va muy bien. Tiende a estar en el top. También tiende a estar en el top Grok, el de XAI. Pero también le va bien a Gemini de Google, por ejemplo. Y a DeepSeek no le va mal. O sea, le va bien, no está en el top. Pero si tú vas a pagar ChatGPT de OpenAI y vas a pagar DeepSeek, DeepSeek es más barata. ¿Por qué? Porque los chinos no pueden usar los chips H100, de nuevo, si me equivoqué con el nombre, me perdonan, sino los H800 de Nvidia, que son los que cumplen con las restricciones comerciales que impuso Estados Unidos. Son buenos, pero no son tan buenos. Entonces tienen menos capacidad de cómputo. ¿Se acuerdan? Datos
algoritmos y capacidad de cómputo. Los chinos están jugando con menos capacidad de cómputo. Ok. Entonces tienen que perfeccionar sus algoritmos. Tienen que hacer más con menos, que es como lo que hacen los economistas. ¿Qué es la economía? Hacer más cosas con menos recursos. La necesidad los llevó a usando menos recursos por resolver un problema. No igual de bien, pero lo pueden resolver. Entonces depende de para qué lo quieras. Para dibujar, para hacer matemáticas, para qué lo quieras. De hecho, hay una inteligencia artificial súper interesante que la saca Anthropic, que es una empresa de California, que lo que está buscando, y me parece súper importante, es dar respuestas que son éticas. Entonces, es una Buenísimo. respuesta ética, ¿sí? Y también es inevitable que una inteligencia artificial tiene sesgos. Entonces pregúntale a DeepSeek qué pasó en la plaza de Tiananmen en 1989, creo que fue. Ah, no sabe, o sea, hizo un día soleado, ¿sí? Por aquí no Claro, pasó no pasó nada, sí, todos estábamos muy bien. Claro, entonces las inteligencias artificiales tienen sesgos, entonces ¿para qué la quieres? Para escribir una historia de China del siglo XX, pues no usen DeepSeek, pero quieren resolver un problema de matemáticas y está difícil y ChatGPT gratis no se lo resuelve, DeepSeek puede ser una buena opción. Julián, no. La verdad ha sido una sesión espectacular. Mil Gracias. gracias No, lo por venir. empezamos desde el principio, nos quedó faltando tiempo. O Lo sea, que dijimos. claro, Pero fue un gusto aquí charlar con Pasamos ustedes. buenísimo. Que aquí Caregato está fascinado. Caregato aprendió muchas cosas. Caregato está y- fascinado. Primero, pues obviamente muchísimas gracias por haber venido, por compartir con nosotros este espacio y por supuesto ojalá puedas volver y seguirnos ilustrando con No, todos yo estos temas tan encantado. Buscamos espectaculares. otro tema. Muchísimas gracias de verdad. Y Gracias. obviamente, como siempre, muchas gracias a nuestro Señor director. señor director, productor, creador. Gracias. Bueno, y muchas gracias a los que vieron todo esto. Ojalá les haya gustado. Claro que sí.